Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a nuestro primer sacrilegio, a uno de los videos más esperados por mí mismo, uno de los videos que tengo preparados hace muchísimo tiempo y tal y como vieron en el intro, en la introducción, en la miniatura, en mis historias de Instagram, absolutamente todo, vamos a recortar una Nintendo Wii. Dirán ustedes, ¿pero por qué, Giancara? ¡Qué sacrilegio! Antes de que digan algo, les estoy mostrando en pantalla la cantidad inimaginable de proyectos que se pueden hacer gracias a las Nintendo Wii. Y es que muchas personas no lo sabían y yo tampoco me enteraba, hace mucho tiempo quería hacerlo, ya les explico, que la Nintendo Wii permite ser recortada. Podemos cortar nuestra board. Sí, aunque suene tan ilógico que tengo que hacer la prueba para poderlo creer, se puede recortar quitándole componentes, reduciendo su tamaño a menos de un 35% del tamaño original, deshabilitándole algunas funciones, teniendo que remapear otras, pero pudiendo permitir quedar con una tarjetica supremamente pequeña. Y hay una comunidad inmensamente avanzada en este aspecto y hacen microconsolas, hacen consolas portátiles, hacen consolas del tamaño de un llavero, hacen modificaciones para meter una Wii dentro de una carcasa de GameCube, hacen modificaciones para meter una Wii dentro de una carcasa similar a la de Game Boy Advance SP, hacen modificaciones para cortar una Wii para colocarla dentro de una carcasa de Game Boy. Todos estos kits los venden, todo esto es impresionantemente gigante y ya hay un par de videos en internet donde muestran ya el proceso. Hasta Linus Tech o Linus Tech, depende como ustedes le digan, le hizo un video a esta versión de Wii recortada. Pero resulta que no existe un solo video con todo el paso a paso detallado como los tengo acostumbrados. Así que desde ya, si son nuevos en el canal, recuerden que yo hablo exageradamente mucho porque me interesa más explicarles que solamente vean lo que yo hago. Me interesa que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo. Y antes de que pregunten, antes de que entren los castrosos y digan, ¿pero por qué, Giancara, mejor emularlo desde un teléfono? Es como preguntarle a una persona que sube el Everest por qué lo hace. Es como preguntarle a una persona que pinta una pintura por qué pinta si ya hay otras pinturas que están hechas. Este es un canal donde vamos a documentar todo este tipo de información y lo vamos a hacer con el corazón, con explicación y con amor a la electrónica. Listo, estoy tratando de reducir mis intros porque son demasiado largas. Vamos a comprender algo. Yo no soy el creador de ninguno de estos elementos, tutoriales, diagramas ni absolutamente todo. Estoy mostrando en pantalla la página preferente, la página líder, la página pilar en todo este sentido de la modificación de consolas, y no es nada más que BitBuild, que la verán mucho por acá en esta página. Ellos tienen una explicación supremamente detallada de cómo cortar las boards, venden ya módulos modificados y reducidos para hacer microconsolas, venden los kits para que ustedes mismos lo hagan. Todo el crédito va totalmente a ellos y a cada uno de los creadores de los diagramas, aplicaciones y todo lo que se necesita para este tutorial. Repito, yo únicamente voy a documentar el paso a paso. Tal y como estamos viendo en pantalla, en la página principal con la cual vamos a aprender, y yo me voy a guiar principalmente para hacer este tutorial, nos indican que hay dos tipos de consolas, mi gente. Primero que todo, para poder cortar la Wii y que sea este tutorial provechoso, tenemos que tener estas consolas que es un sacrilegio, que tengan retrocompatibilidad de Wii. Estas consolas ya son antigüitas, no importa que la bandeja no lea, no importa que esté golpeada, que esté maltratada, no importa absolutamente nada, ya que vamos a hacer uso solamente de los componentes críticos de nuestra consola. Así que desde ya empezamos con nuestro sufrimiento, y es tener que sacrificar una de estas consolas que son retrocompatibles, pero no se van a sacrificar en vano porque vamos a poder ejecutar Wii, GameCube y ahí para abajo todo lo que se imaginen. Ya saben que no soy amante de la emulación ni nada, pero yo lo quiero para correr mis juegos de manera nativa en esta consola. Entonces, dirán ustedes, bueno, me conseguí en un mercadillo en México, en un tianguis, en Colombia, en un mercado de las pulgas, en una casa de empeño. Me conseguí una Wii de estas antiguas, viejas. ¿Qué hago, mi gente? Lo primero que tenemos que hacer es obviamente quitar la tapita donde está la pila. Vamos a ver acá, vamos a ver por acá. Quitamos la tapita donde está la pila y vamos a identificar cuál es nuestra board. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de boards, una de 6 capas y otra de 4 capas. ¿Cómo la identificamos? Por acá voy a conectar mi microscopio, que se supone que ya lo debería tener listo, pero como soy yo se me olvidó conectarlo. No se preocupen, no se necesita un microscopio para ver el numerito, únicamente es por lo que está acá a oscuras y con la cámara no alcanzaría a ver. Vamos a agarrar nuestra consola de la siguiente manera. Miren, con el serial mirando hacia arriba o invertido, y al mirar nuestra tarjeta mirando hacia nuestra parte interna vamos a ver un numerito, mi gente. ¿Qué estoy viendo acá? 01.
y si yo miro mi otra tarjeta, tengo un 40. ¿Se dan cuenta? Tenemos dos boards totalmente diferentes. La de acá arriba es una 01 y la de acá es 40. Ya con esta información nos vamos a la página de BitBull. Recuerden que todos los enlaces van a estar en la descripción y acá vamos a encontrar un aproximado de las consolas por revisión y nos indica cuántas capas de PCB, o sea en su baquelita, tienen. Si vemos la primera, en mi caso la 01 tiene 6 capas y la segunda consola que probé era código 40, o sea tiene 4 capas. Antes de comenzar tenemos que entender cuál es la diferencia entre las 4 y las 6 capas. Tal y como estoy mostrando en pantalla, las baquelitas, las PCB más avanzadas funcionan con más de 2 capas. Normalmente las que nosotros trabajamos en casa para proyectos tienen 1. Algunas que mandamos a hacer por internet tienen 2 o incluso hasta 4. Pero obviamente las de consolas o los de aparatos mucho más modernos o tecnológicos, por decirlos así, tienen bastantes capas. En este caso, las Nintendo Wii fueron fabricadas en 2 tipos. Las más antiguas, las primeritas, tal y como vimos en los seriales, tienen 6 capas. Y las más recientes, a partir del código 40, tienen 4 capas. ¿Qué significa esto? Que al momento que vamos a realizar el corte, obviamente vamos a tener que tener mucho cuidado y algunos componentes van a variar. ¿Qué nos indica nuestra página de nuestros amigos de BitBull? Nos dice que la de 6 capas, al ser más antigua, consume un poco más de poder y también se calienta más. Pero para complementar esto, es un poco más fácil para iniciar para los aficionados que hasta ahora quieren comenzar en este mundo. La de 4 capas consume menos electricidad y asimismo consume menos calor, pero es más difícil de conseguir, así que tienen que tener esto muy presente. La primera, la de 6 capas, es recomendable para hacer microconsolas. Me refiero a consolas que aún vamos a conectar a un adaptador de corriente, a la pared. Vamos a hacer una consola de tamaño reducido, vamos a hacer un proyecto diferente con lo que estamos viendo en pantalla. Y la de 4 capas son las que se recomiendan para hacer nuestras consolas portables, para no hacer nuestras consolas portátiles, porque al consumir menos corriente, nuestras baterías nos van a dar más tiempo de vida, ya que al hacer una consola pequeña requerimos alimentar la consola, alimentar la pantalla. Así que con esto muy claro, vamos a ver cuál vamos a comenzar a trabajar este día. Algo que me llamó muchísimo la atención es que la consola de 4 capas tiene muchísima más información, tiene todo muy detallado. Existen publicaciones con 300 fotos explicando paso a paso de la consola de 4 capas. Y si vieron mis historias en Instagram, vieron que yo hice una primera prueba justamente con una consola de 6 capas. Y al tratar de buscar información para esta es mucho más reducida, pero es la más común, ¿cierto? Acá nos dijeron que la más común es la de 6 capas, la menos común es la de 4 capas. Así que teniendo esto presente, voy a seleccionar para este proyecto, para el día de hoy, hacer el corte en la consola de 6 capas, ya que si buscamos en la página de nuestros amigos de BitBull, vamos a encontrar solamente un par de fotos comparadas a las casi 30 que tiene la de 4 capas. Aprovechando que nos dicen que es un poco más fácil de ubicar, también vamos a tener eso presente y les voy a explicar para que entiendan este diagrama. Y más adelante, si ustedes lo piden, vamos a hacerle video también a nuestra consola de las 4 capas. Así que no se maten, no me maten en los comentarios. Y vamos ahora sí a comenzar. Así que volviendo a nuestras consolas de este proyecto, esta viene siendo una consola 01, o sea una consola de 6 capas y es la que vamos a trabajar el día de hoy. Y la siguiente, que es la código 40, o sea una consola de 4 capas, la vamos a guardar para el siguiente proyecto. Y bueno, voy a explicarles algo muy importante y tienen que tener muy presente antes de comenzar. Primero que todo, este tutorial requiere que su consola ya esté programada. Por motivos que ya muchas personas conocen y si son nuevos no conocen, me han cerrado canales por tratar de explicar métodos de piratería, así que nunca van a encontrar acá en este canal métodos para programar o para correr algún tipo de ejecución de software de manera ilegal o juegos. Sí, suena irónico, pero tengo que proteger lo que me ha costado llegar a donde estoy. Entonces, tenemos que tener nuestra consola ya programada con el Homebrew Channel. También en nuestra página de nuestros amigos de BitBull vamos a encontrar el RV Loader. Este RV Loader es una modificación del preloader, o bueno, está casado con el preloader que nos permite ejecutar una aplicación desde el arranque mismo de la consola y aparte de todo nos instala unos IOs que nos deshabilitan funciones de nuestra consola para que pueda funcionar de manera cortada. Eso lo veremos mientras vayamos llegando a la adaptación o al remapeo de estas piezas. Así que es obligatorio
que antes de que tan siquiera decidan cortar su consola, tienen que instalar el RV Loader tal y como estamos viendo en pantalla. Tutoriales de eso los encuentran en la página de nuestros amigos de BitBull. Es muy importante que al momento de instalar dejen habilitado el parche de que vamos a deshabilitar el Wi-Fi y dejemos el VGA en no, a no ser que ustedes sepan qué están haciendo y vayan a hacer una instalación directa a una pantalla VGA. Pero si no saben de lo que estoy hablando, simplemente déjenlo tal y como está apareciendo en pantalla. Después de que hagan la instalación completa, simplemente van a llegar a esta pantallita. Aquí, este es el RV Loader. Les recomiendo que conecten un control de GameCube, prueben que todo funcione, traten de ejecutar un juego. Recuerden que la jerarquía o la dirección de cómo se colocan nuestros juegos está listado también en las páginas que estoy dejando en la descripción. Listo, ya con el sistema instalado, ya con el RV Loader instalado en nuestra consola, ahora sí vamos a destaparla. Por favor, si ustedes cortan la consola antes de instalar el sistema, van a tener muchas complicaciones y la consola no les va a iniciar, porque vamos a deshabilitar unos componentes y ese RV Loader va a deshabilitar los que no necesitamos al momento del corte. Así que repito por tercera vez, por favor instalen el RV Loader antes de cortar la consola. Listo, ya con esto totalmente claro, vamos a destapar la consola. Y bueno, mi gente, estamos dentro de nuestra consola. Ahora sí se viene lo sabroso. Por favor, personas con problemas de control de ansiedad, no miren esta parte. Personas que no entiendan lo que es modificación y retromodding y prefieren emuladores, no miren esta parte, por favor. Vamos ahora, lo que yo siempre los aconsejo que es, recuerden que tengo en la descripción del video las imágenes y la publicación de nuestros amigos de BitBull con todos los diagramas oficiales, pero siempre les he dicho, por favor, imprímanlo en una hojita. Así van a poder verificarlo, mirarlo más de cerca. Yo sé que en la pantalla de nuestro teléfono podemos, pero vamos a sufrir de distracciones. En nuestro computador también podemos, pero es más fácil poder girar nuestra imagen, nuestro papel, que en un teléfono o en un computador. Yo siempre lo hago para mis proyectos y me ha funcionado toda la vida. Así que lo primero que tenemos que tener presente es, recordemos, esta es una consola de 6 capas. Verificamos acá nuestro número de referencia, en este caso 01. Así que es de 6 capas, así que usar el diagrama de 6 capas. Por favor, no se confundan, ya que algunos componentes cambian entre el corte de la de 6 capas y la de 4 capas. Vamos a identificar la mía como la OM6 String. Listo, vamos a enfocarnos en la parte superior y tratemos de marcar de la manera más parecida, similar, los componentes. Pero el consejo que yo les doy y que también he leído bastante es no hacer la línea exacta como nos aparece acá en nuestro diagrama, sino vamos a hacerla un poquitico más grande. ¿Por qué? Porque al momento de cortar vamos a tener después que lijar, y si cortamos muy a ras sobre nuestra marca, vamos a empezar a acercarnos a componentes que podemos dañar, como por ejemplo esta resistencia de acá puede que sea usada por este pequeño regulador. Entonces la idea es cortar un poquito por fuera de la indicación e ir lijando hasta llegar al punto exacto. Listo, entonces voy a hacer esa misma marca, me voy a guiar acá en las letricas que tenemos en pantalla. Por favor, eso tienen que hacerlo ustedes con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Voy a buscar acá, vemos que llega hasta acá, vamos que atraviesa hasta acá, pasa por esta mitad y llega hasta la parte de abajo donde están estos elementos. Aquí vamos a cortar exactamente por el borde de nuestra tarjeta, aquí también por el borde a través de este condensador, y si ven acá, vamos a comparar acá la distancia de nuestro serial. Yo lo voy a hacer casi pegado a nuestro serial. Listo, eso lo verán ustedes, mi gente, en ese momento. Listo, este componente, que recuerden que yo no sé absolutamente nada de electrónica, así me van haciendo estos tutoriales. Este componente, no sé cómo se llama, tiene cara de ser una bobina. Sí, sí es una bobina. Vamos a retirarlo, ya que nos puede interferir al momento de querer cortar nuestra tarjeta. Así que el único componente que yo voy a quitar va a ser este. Listo, quitamos esta bobina
Y ahora sí, estamos preparados para cortar nuestra tarjeta. Aquí, por favor, si ustedes han sido buenas personas, si han realizado buenas acciones, tiene que salir todo muy bien. Pero si son de los que tratan mal a los meseros o tienen pensamientos de odio hacia los demás, todo les va a salir mal. Así que, por favor, corrijan su karma antes de comenzar. Voy a usar un motor tool, que ya miramos un video donde lo reparamos. Y voy a usar un disco normalito, mi gente, de estos que vienen en los kits que venden hasta en las panaderías. Estos que son los discos normalitos, los económicos, que se parten con mirarlos mal. No tiene que ser una punta especial, no tiene que ser una de punta de diamante, no. Simplemente vamos a seguir un consejo que les quiero dar yo. Antes de hacer el primer corte, vamos a mirar cómo vamos a agarrar nuestro motor tool. Voy a mirar por acá un poco más de zoom. Espero me deje escuchar acá. Y vamos a cortar, como les dije, por fuera de nuestra lámina. Pero lo que yo les quiero decir es que no empiecen a cortar de esta manera. Voy a mostrarles acá en una parte que se puede dañar. No empiecen a cortar así, de pedacitos, no. La idea es introducir completamente nuestro disco y después realizar un corte firme para tener nuestras terminaciones mucho más rectas. Así que comenzamos. Ha entrado nuestra punta y vamos a movernos hacia allá. ¿Se dan cuenta? Vamos a movernos con mucho cuidado. Muy bien. Vamos a buscar cómo nos acomodamos por acá, por fuera de la línea, con mucha firmeza para que no se me mueva como me ocurrió hace un instante. Miren, la idea es cortar. Listo, perdimos nuestra primera punta, vamos con la segunda. Continuamos con nuestro corte, misma línea donde íbamos. Y empiezo la diagonal. Parte de abajo. Perdimos nuestro segundo disco, vamos por el tercero. Listo, miren acá. Ya si la volteo, estoy viendo más o menos la forma de nuestro corte. Acá de pronto la luz no me lo permite, pero ya se está viendo. Acá en esta cámara puedo ver. Entonces desde la parte de abajo se me va a facilitar más. Uno está diagonal hasta la parte de abajo. ¿Ven? Vamos a hacer eso mismo.
Aquí igual seguimos derechito. Listo, tercer disco que se nos va. Vamos con yo creo que el último. Y listo, mi gente. Y listo. Hemos terminado. Hemos cortado. Con mucho cuidado, no hay que forzar nada, tiene que salir solito. Hemos cortado por fuera de nuestro diagrama. ¿Se están dando cuenta? Miren acá el puntito de referencia, miren las resistencias de referencia, miren estos elementos de referencia. Así que vamos a tener cuidado de nunca sobrepasarnos justamente de esto. Estos dos elementos quedan por fuera de nuestro diagrama, los podemos quitar con la mano, ¿sí? Este condensador de acá de la parte superior, también podemos quitarlo acá con la mano. De resto tengan ya mucho cuidado y no van a quitar más elementos con la mano, excepto los que quedaron por acá suelticos. Pero, igual como estamos por fuera de nuestra línea, ahora lo que tenemos que hacer es emparejar esto totalmente, mi gente. Así que voy a limpiar mi área de trabajo. Voy a listar acá la miniatura del video. Muy bien, así va a ser la miniatura del video. Y ahora vamos a lijar nuestra tarjeta. Y bueno, aquí es donde todos los videos de mi canal empiezan a tener sentido. Y justamente vamos a usar uno de los aparatos que he hecho pensando en el video de hoy. Acá en la parte superior de la derecha de la pantalla estamos viendo cómo hacer esta pulidora únicamente con un disco duro dañado. Justamente en ese video explicamos cómo hacer esta pequeña lijadora, y si ustedes no la tienen, pues simplemente pueden hacerlo de manera manual. Eso sí les tomará mucho más tiempo. Lo primero que yo voy a hacer es llevar casi hasta la línea final, respetando siempre los límites de mi corte. No voy a traspasar porque puedo llegar a dañar estos elementos que son usables. Digamos, acá en la parte de abajo tenemos nuestra salida de videos, muy delicado. Acá tenemos nuestro regulador y acá tenemos nuestra NAND, sin contar los elementos que tenemos en la parte trasera. Igual yo después de que termine y haga el corte, voy a tomar fotos en alta resolución y las voy a dejar junto a este diagrama para que ustedes puedan ver la parte de atrás de nuestra tarjeta. Listo. Entonces ahora voy a lijar, voy a dejar por acá mi papelito justamente para ver qué tanto tengo que hacer el corte. Voy a prender mi cosito esto.
y voy a empezar a lijar. Y listo, mi gente. Acá hicimos nuestra primera etapa de lijado, pero desde ya les digo, no la podemos dejar así como está. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar con el microscopio. La idea es que no tengamos ningún tipo de residuo. Y es que si vemos acá en el microscopio, vamos a identificar lo que les dije hace un momento, ¿cierto? Las 3 capas superiores y las 3 capas inferiores, mi gente. La idea es que no se esté uniendo en ninguna parte las capas superiores con las capas inferiores. No tomen como falsos positivos estos pads que son los que atraviesan la tarjeta de lado a lado, y vamos a darle una ojeada a todo nuestro diagrama. Miren esos pedacitos que quedaron por acá suelticos de donde iban elementos pequeños. Simplemente los podemos quitar solo si están fuera de nuestra línea de corte. Nunca los que estén dentro de nuestra línea de corte. Vamos a mirar otra vez. Si se dieron cuenta, las esquinas las he curveado, justamente pensando en facilitar la siguiente parte del lijado. Miren, acá están las 3 capas. Vamos a mirar con mucho detenimiento. Listo, ahora vamos a lijar para quitar estas partes más rugosas. Voy a colocar acá más zoom. Estas partes rugosas pueden llegar a hacer contacto si son tocadas por alguno de los elementos cercanos. Así que ahora voy a buscar una lija. En este caso voy a usar papel de lija de 600. Recuerden que entre más alto el gramaje, más finita va a ser la lijada. Si pueden usar de 800, va a ser mucho mejor. Pero la de mayor gramaje que yo tengo en este momento es esta de 600. La doblo, ya que no voy a usar tanto, y la voy a lijar de manera circular, o sea, de medio círculo, tal y como estoy mostrando en pantalla. Voy a buscar lijar de esta manera los bordes de mi tarjetita. ¿Para qué? Para que la simple forma que estoy usando evite que las capas se unan entre sí, dándole esta terminación un poco semicircular. Así que voy a hacer eso en cámara rápida por todo el borde de mi tarjeta. La idea es que quede así, como están viendo en la imagen. Otra vez, cámara rápida y mucho cuidado. Todo el tiempo tratamos la tarjeta con mucho cuidado. Todos estos elementos que sí están debajo de nuestro procesador son necesarios. Voy a darle una última ojeada con el microscopio y vamos a comparar la terminación de nuestras capitas. Miren cómo quedaron. Ya no se ven rugosas. Quedaron muy bonitas. Y la forma curveada, a ver si acá puedo explicarles lo que les expliqué en la imagen. La forma curveada justamente nos distancia de mayor manera nuestras capas. Le doy rápido una ojeada en cámara rápida. Y listo, mi gente. Ya creo que me siento a gusto. Voy a limpiar muy bien mi área de trabajo porque pueden quedar residuos de cobre que pueden quedar acá haciendo algún tipo de corto en alguno de los elementos. Podemos limpiar nuestra tarjeta con mucho cuidado. Mira, estoy usando una brochita muy suave y voy a limpiar todo completamente. Ahora sí, vuelvo y limpio mi área de trabajo. Es importante que no tengamos ningún tipo de residuo de metal, de cobre, de estaño, absolutamente nada. Y listo, ya terminamos la parte número 1 de nuestro tutorial, ya terminamos con nuestro corte. Ahora,
tenemos que remapear, reubicar un componente necesario para que nuestra consola funcione. En nuestra board que recién cortamos, vamos a ubicar acá en la parte superior un integradito llamado U10. Vale la pena decirles desde ya que el U10 y el U9 nos van a funcionar para nuestro siguiente remapeo o nuestra siguiente reparación. Ténganlo presente por si de casualidad llegan a dañar uno de ellos. Así que tengan mucho cuidado desde ya, porque tenemos que reubicar este integrado conocido como el U10. Sin esa reubicación, sin ese cambio, nuestra consola jamás va a dar imagen. Entonces, vamos a ubicar rápidamente algo que me causó mucha curiosidad, y es que en todos los diagramas que yo he visto de nuestras consolas de corte solamente vemos la reubicación o el remapeo del U10 en las tarjetas de cuatro capas, pero no he visto ninguna, o por lo menos yo no he encontrado una que documente bien el remapeo del U10 con nuestra tarjetica de 6 capas, y es tan fácil como lo siguiente, mi gente. Voy a explicar acá otra vez con el microscopio que en la parte que cortamos vamos a encontrar un integradito conocido como, vamos a ver si le puedo quitar el zoom, conocido como U5. Si ven acá, vamos a retirar ese integradito y todos los componentes cercanos. Listo, vamos a ver, no creo que necesite acá microscopio, solamente es quitar este componente y todos los cercanos. Así que en mi caso voy a usar una punta plana, una punta tipo K. Recuerden que tengo ya un video que estoy apareciendo acá en pantalla, donde explico todos los tipos de puntas que se usan para nuestros proyectos de soldadura y cómo se nos facilitan según el cambio de punta para nuestra finalidad. Listo. Voy a quitar acá mis componentes. Yo no voy a usar aire caliente en ningún momento a partir del corte de nuestra tarjeta. Únicamente usé aire caliente para quitar una bobina que era grande. Mientras tanto, siempre usaré el cautín. ¿Listo? Ven, ya quité uno de los elementos de acá. Me falta un pequeño condensador. Listo, lo he quitado. Ahora voy a limpiar mi área de trabajo. Justamente donde quité estos elementos, lo voy a limpiar de la mejor manera posible con la malla de desoldado. ¿Para qué? Para que no me quede ningún residuo de los componentes que hayamos quitado y así poder soldar el siguiente elemento sin complicarnos. ¿Listo? Quedando de esta manera, mi gente, miren, limpio, sin ningún tipo de residuo. Si miramos acá con nuestro microscopio, no vamos a encontrar ningún residuo. Ahora viene la parte que se le complica a algunos. Ven que abajo tenemos 3 patitas y abajo tenemos 2 patitas. Esta patita de la derecha que estoy mostrando acá se une a este pin o a este pad que se encuentra aquí al lado derecho. Tenemos que cortar esa línea que estoy mostrando ahí. Tenemos que cortar esa pista. Eso lo haremos con mucho cuidado. Creo que esto es de lo que más cuidado tienen que tener, más que el propio corte que acabamos de hacer hace un momento. ¿Por qué? Porque al momento de usar un cúter podemos llegar a pasarnos en fuerza. Así que tengan mucho cuidado, tanto de no cortarse como de hacerlo con bastante cuidado. Así que voy a colocar acá el microscopio de alguna manera para que ustedes puedan ver cómo voy a hacer el corte. Voy a buscar un cúter que tenga buen filo y voy a cortar esta pista acá. Lo hago en varias ocasiones, de a pocos. No espero de un solo corte hacer todo, porque es cuando aplicamos demasiada fuerza. Si uso fuerza media en repeticiones, va a ser mucho más fácil cortar esta pista. Miren, mi gente. Listo, no aplicamos demasiada fuerza, sino podemos llegar a las capas inferiores. Recordemos que tenemos 6 capas internas. Así que ya, con esto es más que suficiente. Voy a mostrarles acá con el microscopio de que ya nuestra pista está cortada. Miren acá. No hacer mucha fuerza porque, como se dan cuenta, abajo hay otras capas. No quiero llegar a ellas ni dañarlas. Ahora voy a buscar continuidad entre esta patita y el pad. No tiene que haber continuidad para poder continuar con nuestro tutorial. Nuestro multímetro, polímetro, colocamos continuidad, verificamos esta patita y el pad. No tenemos continuidad.
súper bien, mi gente. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a levantar uno de nuestros integrados que les mencioné hace un momento. En este caso, el U10 o el U9. Voy a levantar primero el U10. Recordemos, como siempre, usar bastante flux. Uso flux. En este caso, como tengo la punta tipo K, se me va a facilitar mucho quitar esos elementos grandes. Coloco estaño por ambos lados. Nunca quitamos nuestros elementos en seco. Tanto flux como estaño nos van a facilitar la vida demasiado. Miren, aquí lo he quitado sin necesidad de usar aire caliente. Ahora vamos a ubicarlo siguiendo las mismas patitas que tiene. Ya les muestro con el microscopio, no se me compliquen. Tenemos 3 patitas abajo y 2 arriba. Acá esperemos que no se me mueva mucho. Y los voy a poner a un ladito solamente para que vean. Este U10, así como está, 2 arriba y 3 abajo, lo vamos a soldar acá. ¿Listo? Listo, muy bien. Voy a limpiar acá para mostrarles. En la página nos muestran que debemos unir estas 3 patitas de abajo. Y por favor asegurarnos de que las 2 patitas superiores estén bien soldadas. Perfecto, ¿cierto? Ahora tenemos que soldar un cablecito a esa de las patitas, a la derecha. Y en este caso voy a usar el cable más delgadito que tengo. Ya tengo un video explicando acerca del cable barnizado, que lo estoy mostrando en la parte superior derecha de la pantalla, que ese cable lo pueden sacar fácilmente de cualquier motor vibrador de un control que se les haya dañado, o cualquier tienda electrónica venden ya el cable barnizado, bien delgadito. Ese cable, aunque se ve así totalmente como quien dice fue cobre, como si fuera a ser corto, tiene una pequeña capa de barniz que no va a permitir que haga contacto con elementos cercanos. Miren, acabo de soldar la puntita, se me olvida que estoy grabando. Acabo de soldar acá la puntita, ¿cierto? Voy a dejar acá el cable más o menos largo. Lo voy a atravesar por uno de estos agujeros pequeñitos que tenemos acá. Tan. Ya les muestro que procede. Miren, lo pasé por un agujerito de estos pequeñitos. Es lo bueno de tener un cable tan delgado, y al ser barnizado no va a hacer ningún tipo de corto. Y ahora, mirando mi diagrama, que por eso les dije que es bueno tenerlo impreso, vamos a soldarlo a cualquiera de los 2 puntos que dicen acá U10. Este que aparece acá o este que aparece acá. El más fácil para mí es el que está acá a la izquierda. Justamente verificamos nuestro diagrama. Vamos a identificar acá nuestro elemento para poder ubicarnos. Y voy a ver que es mi segunda pata de abajo hacia arriba y segundo pad de abajo hacia arriba y tercer pad de izquierda a derecha. Ese va a ser mi punto U10. Entonces voy primero que todo a colocar un poquitico de flux justamente en ese puntito, que vendría siendo este. Y ahí voy a soldar mi cablecito barnizado. Para eso lo voy a acomodar hasta la distancia que necesito y lo voy a cortar. No se preocupen si no ven lo suficiente, ya les voy a mostrar en el microscopio. Vamos a ver. Súper bien, que no haga ningún tipo de corto. Y ya ahorita limpiamos ese exceso de flux. Lo importante es que nuestro cable barnizado, para evitar accidentes, lo alejemos de cualquier otro componente, cualquier elemento. Ya les voy a mostrar cómo lo he puesto yo. Seguimos la ruta. Lo soldamos de acá de esta patita, ¿cierto? De nuestro U10 que acabamos de remapear. Pasa al otro lado de la tarjeta por este agujero. Lo alejo de estos elementos, lo paso por una parte limpia. Acá hace una pequeña curvita y llega hasta el punto U10 de mi diagrama. Ya con eso totalmente listo, voy a colocarle un poquitico de cinta. Listo.
Ya terminamos las partes, como quien dice, más delicadas de nuestro diagrama. Ahora vamos a instalar nuestros reguladores. Para este tipo de proyecto vale la pena decir que se me ha olvidado mencionarlo. Este video de hoy no hubiera sido posible sin nuestro socio del canal, nuestro amigo Javid Montoya, que él fue el que envió las Wii para poder hacer estas pruebas. Recuerden que yo no tengo presupuesto en este momento para poder estar comprando consolas y tengo su apoyo, y él me permitió poder hacer estos videos que antes yo solamente podía planear en sueños. Así que nuestro amigo Javid Montoya es quien merece los aplausos y todo el agradecimiento para permitir hacer estos videos. Estos reguladores se conocen como regulador... Tenía que hacer ese chiste. Este regulador se conoce como regulador... No, ya no más. Este regulador se conoce como regulador WA PTH8080. Hay dos tipos de reguladores de estos. Son los que se recomiendan para poder controlar de manera estable nuestro voltaje en nuestra consola, ya que nuestra Nintendo Wii requiere 4 voltajes para poder funcionar, 3 voltajes obligatorios para poder encender y un voltaje adicional para poder hacer nuestro proyecto. Esos voltajes los vamos a ver acá en la parte de nuestro diagrama. Tenemos 3.3 voltios, 1 voltios y 1.15 voltios. Este de 1.18 se va a generar a base del de 3, así que este lo ignoramos, ya les explico qué tienen que hacer. Los 3 voltajes principales son 3.3, 1.15, 1 voltio. No es el mismo 1 voltio que 1.15, tienen que ser dos diferentes para que funcione nuestra pequeña tarjetica recortada. Y estos reguladores UA podemos modificarlos para que nos mande exactamente el voltaje o el microvoltaje necesario. Y el otro voltaje que no se encuentra acá listado en nuestro diagrama es el de 5 voltios, necesarios para poder ejecutar nuestros títulos desde la memoria USB, necesario para poder hacer que nuestros controles de GameCube tengan la opción de vibración, y pues necesarios para cualquier tipo de elemento cercano a nuestra consola, digamos si queremos alimentar una pantalla, bueno, todo ese tipo de cosas, pero en este momento les explico. 1 voltio, 1.15, 3.3 voltios son los obligatorios, 5 voltios el que necesitamos para poder alimentar nuestro USB. Entonces dirán ustedes, ya cara, ¿cómo sabes y cómo lo identificas? ¿Cómo sabes cuál es cada uno de ellos? Pues justamente nuestros amigos de BitBuild, que realmente ellos son los que merecen todos los créditos del universo, han hecho esta página, bueno, nos hacen esta publicación donde muestran cómo funcionan los reguladores. Nos muestra cómo calcular el tiempo de uso según la batería que usemos, nos indica cómo calcular nuestros watts por hora según el amperaje, y lo mejor de todo, nos enseña cómo regular el voltaje de salida de nuestro regulador. Tal y como estamos viendo en pantalla, existe el PTH8080 que funciona hasta 2.25 amperios y el PTR8060 que funciona hasta 6 amperios. Vale la pena decirles que la Wii, al estar prendida, no consume más de 1.5 amperios. 1 amperio solo la Wii y medio amperio la pantalla. Así que vamos a ver este diagrama que nos aparece en pantalla. Por favor, no es muy complicado. Nos recomiendan usar un condensador de 100 picofaradios, obviamente para estabilizar nuestro voltaje de entrada. Y la resistencia es la que va a medir nuestro voltaje de salida. Según el valor de resistencia que se ha leído en este pad que estoy mostrando en la pantalla, es el valor de voltaje que va a salir por esta patita que estoy mostrando. Entonces, si queremos que nuestro regulador expulse 1.15 voltios, tenemos que colocar una resistencia de 33.8 kiloohmios. Si queremos un voltio, tenemos que colocar 87.2 kiloohmios. Si queremos 3.3 voltios, 1.89 kiloohmios. ¿Se dieron cuenta, mi gente? Estos valores son demasiado exactos y prácticamente imposibles de conseguir. Así que buscando mucho por internet encontramos las aproximaciones que podemos usar con resistencias más normales. Haciendo nuestro propio diagrama, si queremos que nuestro regulador nos entregue 1 voltio, vamos a colocar una resistencia de 75K. Si queremos que nos dé 1.15 voltios, tenemos que colocar una resistencia de 30K. Si queremos que nos dé los 3.3 voltios, vamos a colocar una resistencia de 2K. Y si queremos que nos dé los 5 voltios, vamos a colocar nuestra resistencia de 360 ohmios. ¿Suena complicado? No se enreden. Vamos a ver primero que todo que nuestros pequeños reguladores tienen unas patitas, me imagino que son para poder instalar en algún tipo de artículos, pero esas patitas nos van a interferir más adelante con nuestra instalación. Así que lo primero que yo les pido es, por favor, quitar esas patitas. ¿Cómo? Simplemente colocando
colocando estaño y quitándolas una por una. Vienen 5 por cada regulador, así que en cámara rápida voy a quitarlos todos. Y listo, tenemos nuestros 4 reguladores listos. Ahora, lo primero que voy a hacer con cada uno de ellos es colocarle un condensador de 100 microfaradios. Así que voy a buscar porque no tengo. Y listo, quedando acá nuestros 4 condensadores. Ustedes pueden comprarlo, ya lo repetí, 100 microfaradios, el voltaje no importa. Ahora, voy a soldarlos tal y como muestra el diagrama, por favor no se confundan. En mi caso, vemos que acá los voy a soldar, respeten la polaridad, esta línea blanquita siempre es negativo y va hacia el centro, y la positiva va hacia el voltaje de entrada que está a la derecha. No se confundan, por favor miren el diagrama un par de veces. Y listo, quedaron nuestros 4 reguladores. En este momento ninguno tiene aún puesto su voltaje variado. ¿Recuerdan la tabla que hicimos hace un momento donde tenemos que colocar unas resistencias para poder identificar nuestro voltaje de salida? Pues como yo no tengo las resistencias exactas, voy a fabricarlas. ¿Cómo las fabrico? Tan fácil como que me piden, digamos, una resistencia de 30K. Así que agarro una de 10K. Agarro una de 20K y las voy a sumar. ¿Cómo las sumo, mi gente? No se equivoquen, que no piensen que las vamos a colocar acá para sumarlas. Si hiciéramos esto, siempre la corriente toma el camino más corto, entonces esta resistencia, si colocáramos varias, siempre tomaría el valor más bajo como paso de corriente. En este caso quedaría de 10K. Vamos a sumarlas de esta manera, una después de otra. Acá hago un pequeño rollito normal, le coloco flux y voy a soldar acá en la mitad. Vamos a ver, un poquitico de estaño y listo. Esta ya es una resistencia de 30 kiloohmios. Voy a verificarla rápidamente con el multímetro. En escala de 200 voy a colocar acá y tenemos 30 kiloohmios. Si se dan cuenta, hago exactamente lo mismo para las que tenga que fabricar yo. Y la única que no tengo que modificar es la de 2K, que la tengo completica. Así que rápidamente voy a hacer una pequeña prueba acá de los valores que ya tengo listos. La de arriba sería de 75 kiloohmios, lo cual me daría 1 voltio regulado. La segunda es de 30 kiloohmios, la cual me daría 1.15 voltios regulados. La tercera es de 2K, lo cual nos daría un total de 3.3 voltios regulados. Y la tercera sería de 360 y algo, mire, 368, lo cual me daría 5 voltios regulados. Siguiendo nuestro diagrama de la pantallita, volvemos ahora a soldar entre la pata central, que sería negativo, hasta la patita de abajo para regular el voltaje de cada integrado. Esto lo vamos a hacer de la forma más cuidadosa posible. Y listo, mi gente, quedando nuestros 4 reguladores, cada uno ya modificado y adaptado al voltaje de salida que queremos. No se preocupen si en este momento no se sabe cuál es cuál, porque ahora tenemos que unirlos unos con otros para compartir el voltaje de entrada y el punto negativo, todos exactamente iguales. Tal y como estoy mostrando en pantalla con este pequeño diagrama que me he inventado, ustedes tienen que ver cómo van a pegar todos los puntos positivos de su diagrama. Si lo quieren hacer de esta manera,
si lo quieren hacer de esta manera, como les quede mucho más fácil. Obviamente yo voy a usar los puntos inferiores, ya que me quedan más fácil para soldar aquí. Y empezaré uniendo todos los puntos negativos, que son los puntos centrales. Listo, ahora vamos a hacer lo mismo con los positivos de entrada. Recordemos que tenemos acá nuestros reguladores al contrario. Positivo sería los de la parte izquierda de cada uno de los integrados. Tengan cuidado de que no haga corto con los que ya acabamos de soldar. Si quieren lo pueden hacer por la parte de arriba o por la parte de abajo. Esto ya depende de ustedes. Y listo, quedando de esta manera. Espero se me haga entender. Si tienen dudas, miren el diagrama que está en pantalla, igual lo encontrarán en la descripción. Ustedes pueden encontrar una mejor forma de ubicar sus reguladores para que no estén por acá bailando como me pasa acá. Probablemente como estoy en cámara, tengo que buscar un método simple para que me entiendan. Acá tenemos tierra que tiene que ir soldada hasta la board directamente, y tenemos voltaje de entrada, que únicamente el voltaje de entrada llegará a los 4 reguladores. Ya de cada uno de los reguladores va a salir el voltaje regulado, valga la redundancia, y en este punto es donde ahora sí vamos a medir cuál es el voltaje que tenemos con cada uno de nuestros reguladores. Para eso yo voy a conectar por acá mi corriente, voy a colocarle acá 7.4 voltios, que es lo que vamos a trabajar como si tuviéramos dos baterías de litio, ¿sí? Negativo en esta patita, positivo en lo que vendría siendo esto. Si no tenemos ningún corto, todo tiene que aparecer súper bien. Y ahora vamos a identificar cuál es el voltaje de salida. El voltaje de salida está a la izquierda de cada uno de los elementos. Para eso vamos a colocar nuestro multímetro o polímetro. ¿Listo? Lo colocamos acá en voltios de corriente directa. Vamos a medirlos acá. Entonces negativo sería acá en mi patita de mi caimán. El primero de acá a la izquierda vendría siendo, a ver si me puedo ubicar mejor, 1.15 voltios. El segundo vendría siendo 5 voltios. El tercero 3.3 voltios. Y el cuarto 1 voltio. ¿Ven? Justamente voy a marcar acá 5 voltios 3.3, una pequeña hojita para recordar que estos son mis diagramas. ¿Listo? De esta manera voy a buscar cable para poder soldar a cada una de las patitas que vienen siendo nuestros voltajes de salida. Así que voy a soldar respetando los colores que tenemos acá en nuestro diagrama. En mi caso usaré el amarillo para 1 voltio, el azul para 1.15, el rojo para 3.3 voltios y el naranja, que no está en nuestro diagrama, lo usaré para mi salida de 5 voltios, que ya les expliqué que es para que funcione nuestra memoria USB. Entonces, como tengo acá escrito en mi hojita y ustedes están viendo en pantalla, ahí vemos cuáles son los voltajes de cada uno. Voy a aplicar, como siempre, flux y estaño en cada uno de los puntitos que voy a soldar. Y ya, mi gente, ya estamos muy cerca, ya está a punto de funcionar, my people. Desconectamos obviamente nuestro caimán, no tengamos corriente acá que nos altere nada. Vamos a ver, el primero en mi caso sería 1.15, así que lo voy a soldar acá. El segundo para mí serían 5 voltios, que voy a usar el cable naranja. El tercero sería para mí 3.3 voltios, usaré el cable rojo. Y el último, que sería para mí el de 1 voltio, voy a usar el cable amarillo. ¿Ven? Quedando de esta manera. No se me preocupen, mi gente, ya todo va a agarrar sentido en unos segundos. Volvemos a nuestra tarjeta y vamos ahora a entender algo del diagrama que muchas personas no comprenden y dicen, bueno, 1.18 voltios, ¿dónde están? Acá justamente nos dice que los 1.8 voltios los va a generar automáticamente esta línea con este integradito o regulador Sharp, así que tendremos que puentear este punto desde la parte morada que está acá hasta la parte morada. Ese es todo el secreto, mi gente. Puentear de aquí
aquí es justamente lo que haremos, y para preservar nuestros colores voy a seguir usando también el mismo color. Voy a usar el color moradito para que entiendan acá esta parte. Así que en esta esquinita voy a colocar mi soldadura, y en el regulador, recordemos que es en la parte de abajo del regulador, no se vayan a confundir, en la parte de abajo de este elemento, no se vayan a confundir, vamos a hacer un pequeño puente. Voy a meterlo por acá por el bordecito, justamente para que no me haga ningún tipo de estorbo al momento de soldar. Así que voy a cortar acá, al momento de ensamblar, perdón. Vamos a pelar acá la punta del cable. Listo. Acabamos de hacer justamente lo que vimos en nuestro diagrama. Hemos unido 1.8 voltios a 1.8 voltios. Y mi gente, ahora sí es momento de soldar nuestros reguladores. Acá tenemos que tener muy presente, mi gente, que la mitad del tutorial es cortar la tarjeta. Así que después de que comprendamos que con estos reguladores podremos crear cualquier tipo de modificación, sea consola pequeña, sea microconsola, si lo queremos colocar en una baquelita, si lo queremos acomodar encima, debajo, sobre, ya después de nosotros depende cómo lo queramos. Y acá es donde vamos a ver nuestros voltajes. He mantenido los colores justamente para que sea más fácil de identificar. Ustedes por favor ubíquenlo de la manera que les quede más fácil. Ven que de mi regulador sale un cable negro que viene siendo lo que sería tierra o negativo. Ese cable negro voy a soldarlo directamente a mi tarjeta. En este caso puedo soldarlo acá a cualquiera de estos pads brillantes o a la parte derecha de este elemento que dice C309. Voy a soldarlo acá. Colocamos acá bastante estaño, ya que este punto de tierra es el más importante. Listo. En este punto ya la tierra de entrada llega hasta la board pasando por todos los reguladores. Ahora empiezo. ¿Dónde va mi voltaje, que sería el azul? El azul sería 1.5 voltios. El de 1.5 voltios lo tengo acá en la parte de abajo. Así que preparo mi punto de 1.5. No se me mueva. Ya después ustedes pueden acortar los cables. Yo los voy a dejar así larguitos para que veamos bien dónde está soldado cada uno. Miren, 1.5 voltios, como lo vemos en nuestro diagrama, queda soldado acá. El segundo para mí es 5 voltios. Aún no lo voy a usar porque ese es para mi puerto USB. El tercero sería 3.3 voltios, que como vemos está acá en la parte superior. Así que voy a preparar ese puntito también. 3.3 voltios. Miren, acá se ven muy largos los cables, ya lo dije, es para que ustedes lo vean, después los recortamos. 3.3 voltios y venimos con el último voltaje, que sería 1 voltio, que está acá en la parte derecha. Listo, vamos a colocar acá flux, estaño, y el cablecito iría acá. Y mi gente, esto en teoría ya tiene que funcionar, ya tiene que trabajar, ya cambiamos nuestro U10. Ya tenemos nuestros 3 voltajes de entrada necesarios para que inicie nuestra consola. El de 5 voltios solo es para el dispositivo USB. No me cansaré de repetirles, por favor, que tienen que hacer una instalación con los cables lo más corto que sea posible. Esta instalación la dejé así larga para que ustedes vean los cables, a dónde está soldado cada uno de ellos, a dónde he puesto cada uno por los colorcitos, más o menos para que se vean igual que el diagrama. Pero realmente tienen que dejar una instalación muy corta. Yo apenas haga esta primera prueba voy a recortar los cables y dejarlo lo más cortico posible, obviamente respetando los colores y todo lo que tenemos. Ahora, solamente nos falta lo final. Vamos a conseguir un cablecito de estos de RCA, de video compuesto, y tal y como tenemos acá nuestro diagrama, nos dice cable compuesto en esta esquinita, por eso les decía que cuidara esa esquinita. Lo que sería el cable central de cualquier tipo de cable de estos sería la línea de datos.
y el que está siempre en metal sería tierra. Entonces, podemos sacar tierra acá de cualquier parte donde tengamos esta parte brillantica. No sé por qué estoy enredado hoy. Podemos sacarlo de acá, pero no quiero dejar esto manchado de soldadura. Así que busco por acá puntos alternativos. Miren, acá abajito tengo un par de puntos que puedo usar como tierra, o sea, como negativo. Muy bien, voy a hacer eso mismo. Aplicamos flux, todo esto es con flux. Con mucho cuidadito, colocamos acá el puntito. Ya les muestro con el microscopio, no se me preocupen. Acá, lo que sería compuesto y tierra. Vamos a mirar acá con el microscopio. En esta patita justamente quedó mi video compuesto, la otra patita únicamente a tierra. Más adelante vamos a corregir todos estos cables para dejar una instalación final. Ahora sí, es el momento, mi gente, de que hagan un último diagnóstico, que verifiquen todos los bordecitos, que miren bien absolutamente todo, que no tengamos por acá elementos que estén a medio poner, que está bien lijado, que acá nuestro punto de nuestro U10 no está haciendo contacto con absolutamente nada, que esté aislado, que haya buena continuidad, que hayamos cortado las pistas, que cada uno de los reguladores lleve el voltaje exacto a los conectores que hemos mostrado acá, a los pads que vemos en nuestro diagrama. Verifiquen eso, por favor, porque si ustedes hacen algún tipo de prueba y le colocan corriente a una tarjeta que no ha sido soldada de manera correcta, pueden quemar y van a perder todo lo que han hecho. Los reguladores no se van a dañar, pero sí nuestra micro Wii en este momento. Así que yo ya verifiqué, estoy satisfecho con mi trabajo, estoy totalmente seguro. Voy a conectar mi cable de video por acá. No lo he conectado a la capturadora porque quiero hacerlo acá en tiempo real. Vamos a conectarlo acá normal a mi entrada de video. Voy a colocar acá mi estación, vemos acá. La voy a prender y voy a colocarla acá a 7.4 voltios. Lo que sería si la alimentáramos desde una batería. Voy a acomodar acá los cablecitos que están atravesados. Ahora se viene el momento de la verdad, mi gente. Vamos a ver acá, último diagnóstico. Nuestro cablecito negro sería negativo. Va a todos los puntos negativos de los reguladores y llega a la tarjeta, al punto de negativo de la tarjeta. Mucho cuidado que no se les vayan a unir los cables. Voy a colocar esto por debajo para que no me queden bailando, ¿cierto? Y ahora el punto positivo va a los 4 reguladores. Vale la pena recordarles que este punto que está suelto es el de 5 voltios que usaremos cuando habilitemos el puerto USB. Y listo, mi gente, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Vamos ahora, voy a prender mi estación 7.4 voltios. Vamos a ver nuestra pantalla, vamos a cruzar nuestros dedos y ¡voilá! ¡Voilá! Funcionó, ha funcionado. Y por si no lo notaron, ha funcionado, ya funciona. Miren, mi gente, miren, acá está todo. Verificamos nuestro diagrama completito. Eso sí, no lo dejen demasiado tiempo sin el disipador, porque obviamente esto se empieza a calentar. Pero miren, mi gente, voy a volver a apagar. Miren, apagamos, prendo mi estación acá. Vemos acá nuestra pantallita. 5 segundos de inicio y acá está nuestro RB Loader, mi gente. Ha funcionado, y esto es lo hermoso de la electrónica, esto es lo hermoso de la comunidad, esto es lo hermoso de hacer las cosas con amor, mi gente. Hoy hemos logrado que esta tarjeta funcione. Cuidado que miren, se me monta esto acá. Tenemos componentes metálicos que nos pueden hacer corto, aíslen todo. Por eso este es un prototipo temporal y acá acabamos de mostrar que funciona. No, yo tengo que prenderla otra vez, no me las creo todavía, no me las creo. Vamos a ver. Tan. Ay, qué hermoso. RB Loader, bootloader. Y me está pidiendo obviamente conectar una unidad de USB. Pero pues, mi gente, como se dieron cuenta, este video ya va muy largo. Y todos los puntos los tenemos debajo del procesador. Tenemos acá
nuestros 4 controles, punto 1, 2, 3 y 4 de datos. Tenemos acá nuestro MX, que es nuestro reloj interno, que piden muy poquiticos juegos, creo que solamente el Animal Crossing según lo que he leído, y juegos de la consola virtual, en caso de Super Nintendo y Nintendo Entertainment System. Acá el Bluetooth, vamos a ver que son solamente 2 puntos. Tenemos nuestro puerto USB, tenemos 2, el 6 y el 7 que sería para un puerto USB y el 3 y el 2 para otro puerto USB. Y hasta el momento no he investigado qué es lo que dice acá GC Video. Entonces pues este ha sido nuestro primer paso, mi gente, nuestro primer video. En el siguiente aprenderemos a instalar todos los componentes que requerimos para que la consola funcione completamente y poder ejecutar los juegos. Si queremos podemos colocar este MX, que es el reloj interno, no es obligatorio, pero si queremos usar nuestro menú original de sistema, si queremos arrancar nuestro menú System Menú, tendremos que colocar el Bluetooth obligatoriamente y también tendremos que habilitar los puertos USB. Podemos colocar cualquier tipo de conector USB, podemos hacer que no lo reconozca y también por lo menos un conector para un control para que funcione. Entonces en el siguiente video aprenderemos a comprender cómo vamos a soldar esos elementos y vamos a ver cómo recortamos nuestra instalación dejándola lo más pequeñita posible. Entonces pues ya saben, este ha sido un videito que, oh Dios mío, nunca imaginé ser capaz de lograrlo. Agradecimiento muy especial a nuestro amigo Javi Montoya, que fue el que envió las consolas y los reguladores para yo poder hacer estos videos. Estos videos no serían posibles sin él y tampoco sin ustedes, que son los que reproducen. Por favor, mucho respeto en los comentarios para las personas que decidan hacer estas modificaciones. Yo seguiré haciendo esto con el corazón, de a pocos, explicándoles, enseñándoles lo poco que voy aprendiendo, pero entiendan que se me haría imposible explicar todo un universo que yo también estoy conociendo en un solo video. Tal y como lo dije, en el próximo ya tendremos nuestra tarjetita funcionando, pero uy, cuidado, no la dejen trabajando durante mucho tiempo de esta manera. Colóquenle el disipador, porque si no pueden llegar a dañar el procesador o la GPU. Así que por eso mismo yo guardé los cablecitos para que no se noten, no interfieran al momento de que colocamos nuestro disipador. Miren acá, miren acá. Muy bien, muy bien. De esa manera no forzamos a demasiado estrés nuestros procesadores. Más adelante podemos cortar esto, colocar el mismo ventiladorcito que le quitamos a nuestra consola, que por acá lo alcé. Podemos hacer cualquier tipo de instalación y eso ya va en nuestra imaginación. Así que en el próximo video los espero con el siguiente paso. Ya saben, si les gustó este video, recuerden que el conocimiento cuando no se comparte pierde total valor. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Mientras prendo otra vez la consola para hacer una prueba porque realmente me emociono, les digo que el conocimiento no es para competir, el conocimiento es para compartir. Mucho respeto en los comentarios. Si se animan a hacerlo, tengan mucho cuidado, verifiquen, repitan, revisen mil y mil veces. Mi primera prueba fuera de cámaras fue esta. Tiene muchos más cables. En este ya le coloqué el control de GameCube, ya le coloqué también el puerto USB, bueno, lo tenía puesto. Y esta fue mi primera prueba, la que hice fuera de cámara. Si se dan cuenta, la adaptación de los reguladores está mucho mejor como la dejamos el día de hoy. Pero siempre todo se puede optimizar. Por favor, díganme cualquier consejo o recomendación en los comentarios. Y cualquier tipo de consola que quieran donar para futuros videos, no olviden contactar en donar.mundoyacara.com. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en uno próximo. Así que, chao, chao. No me la creo, en serio, no me la creo. Voy a apagar acá otra vez. Vamos a aprender. Vamos a aprender. Vamos a aprender. A ver. Increíble. Increíble que solo esta partecita nos dé la función de la consola. Miren esto. Increíble, increíble. Así que, chao, chao.